Nick, para poder reflejar con humor diariamente la política, lo que está sucediendo en la Argentina, lo que pasa, necesitas tener como herramienta la observación bastante detallada, supongo, ¿no? de la realidad y lo que sucede. ¿Ese tema de la observación te hace estar permanentemente atento a todo o es algo que tenés naturalmente y esa agudeza la traes con vos? El tema de la observación es algo que tenés que ir desarrollando. Por supuesto hay una curiosidad natural, que eso te viene de chico y a veces viene en forma innata, ¿no? A mí siempre me gustó mucho, como te contaba, el tema de la comunicación. Para mí era una necesidad tener que contar, porque tenías la limitación de la timidez. Claro. Y por ahí no podías hacerlo con palabras, expresándote, y entonces dibujabas y lo hacías de esa forma. Sí, encontré esa forma quizá más práctica de hacerlo. Y además me interesaba que lo que comunicaras llegara de una forma contundente, ¿no? Y a través del humor sentía que era expresivo y que además hacía reír. Despertaba el interés del otro de otra manera, ¿no? Así que yo el hábito de la observación lo fui desarrollando lo más que pude a lo largo de mi vida y intenté ser siempre curioso con todo. Y por supuesto, la política para mí, diría la actualidad más que la política, fue siempre un tema central que desarrollé de chico, ya en el colegio. ¿Te interesa? En el Nacional de Buenos Aires ya era un colegio... es un colegio muy politizado, ¿no? También. Bastante politizado, pero también... Te hacen pensar y analizar y profundizar, ¿no? Sí, pero hablábamos de todos los temas. Y por supuesto, además, la política, digamos. De hecho, el colegio en estos momentos está pasando por un momento donde los chicos se manifiestan, cortan la calle. O sea, eso viene de antaño y eso te hace movilizar, ¿no? Ya desde los 13, 14, 15 años empezás a tener una conciencia, no partidaria, pero sí una conciencia de cómo podría ser el país, cómo podría funcionar mejor. Y bueno, buscarle soluciones. Es difícil encontrarle soluciones. No creo que sea tan difícil encontrarlas o pensarlas como llevarlas a cabo por ahí, ¿no? Por la estructura de cómo está estructurada la política, de cómo está estructurado el gobierno, de cómo está estructurado el país, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, desde mi pequeño... En algún momento se podrá. Se podrá, pero yo lo que intentaba desde mi lugar, porque era consciente de que uno desde el humor tampoco puedes hacer demasiado, más allá de despertar la conciencia y ciertos temas, tenés que buscar ese equilibrio entre que tu chiste sea gracioso y bueno, y dar tu opinión con equidad, ¿no? A veces lográs un chiste que tiene mucha opinión, pero no hace reír a nadie, cosa que pasa a veces. Pero no sé si pasa en tu caso, hace reír. Sí, bueno. Porque también es ridiculizar, ¿no? La realidad. Sí. ¿Es una manera de camuflarla, la realidad, o de hacerla más suave y de que entre directo el humor? No, yo no lo veo una forma de hacerlo más suave. Al contrario, a veces es como que te la muestran, te la ponen de golpe en la cara. Es verdad que el humor a veces tiende a suavizar ciertos personajes, ¿no? Que son muy complejos y los hace como más simpáticos, digamos, ¿no? Pero en general yo siempre digo que a veces el humor, al tener un alto contenido de síntesis, porque en definitiva es un cuadradito de 10 por 10, donde vos tenés que volcar todo, humor, opinión, el remate de Gaturro, la simbología de los personajes, ¿no? Es como muy chiquitito, entonces tenés que tener un alto grado de síntesis y de concentración. Y esa síntesis tiene que ser además oportuna, porque ese chiste es para ese día. Ese mismo chiste una semana después ya carece del entorno que le da sentido. Claro, es interesante que día a día, ¿no? La entrega de todos estos trabajos, ¿no? De la foto que habla, del chiste político, de Gaturro diariamente, eso te debe meter presión, era una de las preguntas que te hacía fuera de cámara, ¿no? Que te debe meter presión, ¿cómo te sentís estás acá, por ejemplo, decís, che, tengo que terminar, ¿hasta qué hora tengo tiempo de entregar tal cosa, la foto que habla, la terminé o no la terminé? ¿Se te ocurren ideas todos los días? ¿Sentís que a veces decís, ay, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para hacer esto? Porque no se me ocurre nada, o fluye. Sí, vos sabés que el tema de la presión, como te decía al principio, esto lo hago desde hace tanto tiempo y desde que nací prácticamente, porque antes no publicaba en un medio de comunicación masiva, pero publicaba en el pizarrón de mi abuelo. Después lo hacía para mí, lo encuadernaba en libritos y se lo daba a mis amigos en el primario. Después en el secundario, en el Nacional de Buenos Aires, lo hacía en la revista del colegio. Entonces fui como subiendo escaloncito a escaloncito y cuando llegué a los medios de comunicación ya no me daba presión porque seguía haciendo lo que hice de chico.
te diría que hoy me da más presión quizá a lo mejor estar hablando con vos, porque es algo que no es algo natural en mí. Pero lo otro sí, ahí me muevo muy naturalmente y puedo estar hasta el último minuto que sé que finalmente algo va a surgir, porque este país es así, digamos, surgen 10.000 cosas cada 2 minutos y todo cambia y contradice lo anterior. Qué interesante eso que decías de que fuiste paulatinamente ejercitando este trabajo desde muy chiquito, ¿no? Sí. Tu primera historieta fue El crucero de Noé, ¿no? Esa es una historieta social que muestra un poco los distintos personajes en la sociedad, los distintos tipos es un humor más social, es parecido a lo que pasa con Gaturro, ¿no? Esa fue la primera historieta publicada seguramente y el primer libro que se editó en un libro, pero antes tenía otros personajes en mi infancia, uno que se llamaba Skeletuti, que era un esqueleto que salía de su lugar donde vivía, todo, bueno, típico de chico, ¿no? Relacionar el tema quizá de la muerte, de los esqueletos y demás. Uno no es consciente todavía de eso, a los 10 años, ponele. Entonces, un esqueleto que salía del cementerio porque se sentía solo y quería ir a conocer gente, pero la gente se espantaba de ese esqueleto y bueno, así transcurrían sus días. Y El crucero de Noé es la primera historieta que la hice alrededor de los 20 años, que era un gran crucero, en vez del arca de Noé, pero un crucero de lujo, era como un arca de Noé moderna, y donde cada animal era una clase social o política, ¿no? Y entonces ahí estaba el dinosaurio político, por ejemplo, que era un político que ya se estaba extinguiendo. Estaban las ovejas proletarias, estaba el cerdo burgués. Y cada uno tenía sus características, de esa forma retratabas la sociedad. Sí, sí, sí. Estaba el periodista camaleón, estaba el... Qué bueno. La podés reeditar. Sí, sí, sí. Hasta había un pingüino. Había un pingüino que en esa época ni me imaginaba lo que iba a hacer años después, que era el pájaro bobo, que era un conductor de televisión. ¿Con qué no harías nunca un chiste? ¿Con qué no ¿Con qué realidad nunca harías un chiste? ¿O con qué pensamiento? Hay temas complicados que tienen que ver muchas veces con el exceso de intimidad, de cuando te metes demasiado en la vida privada y no pública de un político, ¿no? Donde vos decís, bueno, a ver hasta dónde es el límite, o aquellos que rozan la tragedia, o cosas que sinceramente no dan para reírnos. Y sí, después hay libertad para cualquier otro tema. Bueno, yo sé que yo quería hablar de tu mujer también, de Laura, que está siempre con vos, que te ayuda muchísimo en el trabajo y que sé cuán enamorado estás. También quería hablar de Mía, de tu hija. Me remito a mandarles un beso grande y a contar que son grandes colaboradoras de tu trabajo y de tu día, ¿no? de tu diaria. Y te quiero pedir que nos dibujes algo. Sí, sí, por supuesto. Es una presión, pero no creo que sea tanto favor, como... Por favor, a ver. ¿Qué necesitas? ¿Eso está bien? Bueno. ¿Y qué dibujamos? ¿Un Lo que gaturro, quieras. ya que estamos? Sí, dale, buenísimo. A ver. Dedicanos un gaturro. No vamos a hacer ningún personaje político porque después pasan de moda ahí. Tenemos algunos regalos también. Muchas gracias. Acá está el gaturro. Gracias, Nick, por haber estado con nosotros. Por favor. Un lujo total. Gracias a vos. Muchas gracias. Me encantó estar con vos. Navarro Correas, un vino, cremas para ponerte más lindo y chocolates. Para mí dentro de un tiempo, no todavía. Sí, todavía no. Es muy chiquita. Muchas gracias. Gracias, Mariana.